Santa Cruz de la Virgen de Coromoto, introducción al rito de San Andrés o al esoterismo cristiano. Vamos a hablar sobre el rito de San Andrés a manera de introducción para aquellas personas que estén interesados en ingresar a nuestra Santa Cruz. La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué San Andrés? Recordemos, según las Sagradas Escrituras, que cuando Jesús es bautizado por San Juan el Bautista, dos de los discípulos de San Juan fueron detrás de Jesús. Al reconocerse así como el Mesías por San Juan, ellos van detrás de él y le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Y él les responde, venid y ved. Este símbolo es interesante porque nos dicen, por un lado, que San Andrés, que es el protocletos, el primer apóstol, va detrás de Jesús directamente, sin cuestionarse si estaba traicionando a su anterior maestro, San Juan Bautista, sino como un niño que sigue directamente a la autoridad, que sigue y quiere imitar a los adultos, como ese niño que imita a su padre. Entonces, en este mismo orden de ideas, San Andrés, sin ningún tipo de prejuicio, va a seguir a nuestro Señor Jesucristo. El otro símbolo que se interpreta de aquí es que San Andrés es quien conoce dónde mora nuestro Señor. Por el simbolismo cristiano, es el símbolo del corazón, donde mora Dios y Jesús dentro de cada uno de nosotros. A lo largo de la vida de San Andrés, en los textos sagrados, se habla muy poco, siempre como un discípulo, como un apóstol de Jesús, que lo seguía sin ningún tipo de cuestionamiento. Él representa ese niño que imita, representa esa intuición, representa ese que busca el corazón. Y fíjense cómo una leyenda nos dice que al final de sus días, ante el martirio de la crucifixión, cuando él ve la cruz en la que va a ser clavado, él más bien exclama y se contenta porque siente que va a morir igual a como murió su maestro, nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de su hermano San Pedro, que él consideró que no debería morir de la misma manera que su maestro, San Andrés más bien se alegra y se contenta. Esto representa una vez más el pensamiento de ese ser que, llevado por la intuición, quiere imitar directamente a la autoridad. Él no se cuestiona si es merecedor o no es merecedor de este acto tan sublime, sino que simple y llanamente quiere imitarlo, quiere reproducirlo. Y así es como nosotros asociamos a San Andrés como ese discípulo que quiere imitar al Señor, sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún tipo de prejuicio, sino como ese niño, ese infante que simplemente admira e idolatra y quiere seguir. Entonces, cambiando mucha de la perspectiva y del enfoque de cómo se plantea la cristiandad, según el símbolo de San Andrés o según las palabras o la interpretación de San Andrés, nos planteamos nosotros la Santísima Triunidad. Es la Santísima Trinidad que en los textos sagrados podemos verlo sin cambiar ni modificar nada del texto, simplemente haciendo énfasis, haciendo cierta entonación, haciendo cierto acento en ciertas partes, podemos ver cómo se puede sugerir una profunda interpretación que nos lleva mucho más allá. La primera de ellas es el concepto de la Santísima Trinidad. Aquí vemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que luego el verbo se hace carne
y habitó entre nosotros, y es precisamente Jesús el Cristo. Entonces aquí nos hablan de esa relación entre el Verbo, entre Jesús y Dios, como Dios es uno en él. Aquí vemos en este gráfico la representación simbólica de la Santísima Trinidad, en donde la esfera azul representa el Padre, la esfera roja al Hijo y la esfera amarilla al Espíritu Santo. Cada una de ellas representa un camino, un sendero que se unifican en Dios, uno a través del camino de la esperanza, el Hijo, a través del camino de la caridad, el Espíritu Santo, y a través del camino de la fe, el Padre. Pero también vemos en Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 24, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense entonces cómo aquí se nos está invitando a ser parte uno con Dios a través del Cristo, a través de nuestro Jesucristo. Entonces, fíjense cómo nosotros terminamos siendo también parte de esta santísima triunidad a través del Hijo. Uno, como aquí se plantea precisamente en Juan, en integridad y en perfecta unidad. Fíjense que no hemos cambiado ni una palabra, ni una coma, ni una tilde. Simplemente lo vemos con los ojos del apóstol San Andrés, quien ve y quien imita directamente, sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de paradigma. Es importante también resaltar que para nosotros, todos y cada uno de nosotros, los hombres somos oportunidades de Dios. Somos los brazos de Dios aquí en la tierra para poder poner orden en el caos. En esta misa, que literalmente significa misión, es que nos encontramos nosotros. Fíjense aquí la parábola de los talentos. Esto nos dice que todos y cada uno de nosotros nace con un talento, pero ese talento no lo podemos guardar o esconder, sino que tenemos que darle fruto, tenemos que multiplicarlo. Lo interesante también de esta misma parábola es que el talento no me lo quedo yo, sino que lo entrego al Señor. Incluso todo lo que he multiplicado, todos los frutos que se han dado adicionales, en adición. Entonces nada me pertenece, sino que todo tiene que ser entregado. Es un hermoso simbolismo. Y traemos aquí esta gráfica que nos plantea la necesidad del mundo, lo que nosotros amamos y en lo que tenemos precisamente ese talento. Tenemos que hacer converger estas tres esferas para así identificar nuestra misión. ¿Cuál oportunidad de Dios somos cada uno de nosotros aquí en este plano para que se ejerza su voluntad, para que se cumpla su orden, para que se establezca su plan perfecto? Entonces, en este sentido, la invitación en el rito de San Andrés es que nosotros cumplamos con nuestra misión. Es importante reconocer, y traemos estas dos citas de Mateo 5:48,
que nosotros podemos ser perfectos. Se dice en el texto sagrado, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense que aquí no cabe ninguna otra interpretación ni duda sobre la acepción del significado perfecto. Nuestro Señor Jesucristo nos aclara la definición al decir, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, no cabe duda de que nosotros podemos ser perfectos, como así mismo lo es Dios. Esto no nos debe sorprender porque es un misterio, como hemos planteado, de cómo nos reintegramos en perfecta unidad con nuestro Señor Jesucristo y ser uno con la Santísima Trinidad, uno con el todo. Citamos también a Juan 14:12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De nuevo, Cristo Jesús es el garante ante nosotros, para nosotros poder entonces reintegrarnos en Él y hacer las obras que el Hijo hace, porque nosotros somos precisamente a imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Entonces, esa es nuestra verdadera esencia. Eso es lo que nosotros realmente somos y eso es lo que nosotros debemos cumplir, nuestra misión. Traemos esta lámina del Vía Crucis como método, como los pasos que el iniciado en el camino del esoterismo cristiano debe transitar. Cito, Mateo 14, 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por cierto, traemos a colación esta imagen del Vía Crucis, porque Jesús, cuando coloca la cruz en sus hombros, precisamente en este momento la cruz se ve como una X, como es la cruz justamente de San Andrés. Marcos también nos dice lo mismo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí, de manera muy breve, se resume el método de realización en el esoterismo cristiano. Esoterismo que trabaja en los misterios del sacerdocio, en los misterios mayores. Aquí hay mucho por andar. Tendremos entonces otras oportunidades para hablar del método con más detalle, pero aquí tenemos de una manera muy sintética el camino a seguir. Finalizamos con este símbolo que resume también por las palabras del propio Jesús todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos el símbolo de la cruz en su eje vertical y su eje horizontal. La cruz en sí misma es un profundo símbolo que debemos meditar como iniciados a lo largo de nuestra senda. Leemos también aquí a Mateo, capítulo 5, versículos del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Leemos primero de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí, una vez más, queremos recalcar la gran importancia que tiene la relación del mundo, de los demás seres, de nuestro entorno, del prójimo, que también se traduce como el próximo, con nosotros. Nosotros somos un ser social, nosotros somos humanos que vivimos en un colectivo en el cual nosotros tenemos que plantear nuestro camino de realización espiritual. No podemos aislarnos del mundo, no podemos dejar atrás a nuestros hermanos. Jesús el Cristo es quien se pone a sí mismo como ejemplo, y él habla de que él es médico de enfermos, no médico de sanos. Por eso nosotros aquí, si Jesús estuvo entre nosotros, el significado de Emmanuel, Dios entre los hombres, entonces nosotros tenemos que también trabajar. Hay muchos símbolos muy hermosos, por cierto, también de Corintios, capítulo 13, de San Pablo, que habla sobre el amor y habla sobre la caridad. Muchas gracias, hermanos. Seguiremos enviando más material para ir profundizando. Hasta aquí dejamos estas breves láminas para la discusión, para la reflexión, para el análisis y para seguir ahondando entonces en el camino del iniciado, en el rito de San Andrés. Con estas breves láminas resumimos los aspectos primordiales que el iniciado o el que está interesado en incursionar debe así comprender. Esto es un camino de responsabilidad, este es un camino en el que primero tenemos que dar antes que recibir. Y es así entonces como el verdadero cristiano, renunciando a sí mismo, es como se encuentra a sí mismo.